Se acaba de publicar el primer libro sobre prodigios y misterios de Guadalajara, una investigación escrita por nuestro siguiente invitado, cuyo nombre es Ángel Arroyo, y a quien ya agradezco su presencia en Es la Mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Ángel, y lo dicho, gracias por acercarte a nuestro programa a hablarnos de estos prodigios y misterios de nuestra provincia. Hola, buenos días, José Luis. Pues sí, aquí estamos. Encantado de que me hayas invitado a tu programa. Bueno, vamos a ver. Tal y como describe la nota de prensa, a lo largo de la historia, Guadalajara, nuestra provincia, pues ha vivido multitud de prodigios y misterios de todo tipo que tú has ido investigando, has ido recopilando y nos muestras en este libro que publica AH en colaboración con Océano Atlántico, ¿no? Efectivamente, son una serie de casos, de historias que con el paso de los años he ido recopilando, y ahora, para evitar que se pierdan, pues bueno, pues he hecho este pequeño compendio de los casos, los he unificado en un libro. Bueno, ya está para que la gente disfrute de ellos. Uh-huh. Tenemos aquí, enseguida hablaremos de algunos de ellos. Tenemos la división en bloques, el bloque 1, que es el relativo a prodigios celestes, el bloque 2 a historias de fantasmas, el bloque 3 a milagros acaecidos en nuestra provincia, el cuarto a platillos volantes. ¿Cómo te dio por investigar estos temas que a veces son tan complejos, ¿no? Sobre todo de encontrar, ¿no?, que ocurra y después de analizar? Bueno, sí, la verdad es que esta afición me viene desde pequeñito, ¿no? Desde que tenía 7, 8 años, pues ya en los años 80, bueno, ahora tengo 53, Uh-huh. ya han pasado más de 50, bueno, 40 años, y todavía sigo con el gusanillo del misterio, de la investigación. Pues bueno, pues empecé desde que era pequeño, pues leyendo a lo que en aquel momento, ¿no? Que era pues Jiménez del Oso, era mi referencia, Uh-huh. o Antonio José Alés con su programa Medianoche, o por ejemplo era Juan José Benítez con sus libros de ovnis, ¿no? Pues todos que ellos estaban ya empezándose. En aquel momento, en los años 80, hubo un pequeño boom, y bueno, pues me enganché al gusanillo, me empezaron a gustar estos temas. Y nada, pues como crío que era, pues me recopilaba y guardaba todos aquellos casos que me llamaban la atención. Ya desde entonces empecé a guardar todas las noticias referentes al misterio que se iban sucediendo en Guadalajara, y así hasta hoy. Al final he conseguido un buen número de casos y que son dignos de dar a conocer y de recopilar. O sea que siendo niño ya estabas escribiendo un libro que ni siquiera sabías que ibas a publicar, pero vamos, ya llevas haciendo esa recopilación de artículos que después, por tu parte, te decidiste investigar. Efectivamente, soy lo que vulgarmente se llama pues un friki. Bueno, cada uno tiene sus intereses. Bueno, pues si te parece, vamos a ir analizando estos 4 bloques como los hemos descrito, y empezando, pues como hemos dicho, por el primero, que es el de prodigios celestes. ¿Qué es lo que denominas bajo este epígrafe de prodigios celestes? Bueno, los prodigios celestes son lo que normalmente la gente en la Edad Media interpretaba como aquellos sucesos que no era capaz de interpretar, que le llamaba muchísimo la atención, veía luces en el cielo o veía cosas extrañas en el firmamento, y lo interpretaba pues a una intervención divina, o directamente decía que era un mal augurio y que era un mal presagio, una profecía de una desgracia futura, ¿no? Aquí tenemos todo tipo de cometas, de fenómenos atmosféricos, de luces en el cielo, de meteoritos, bueno, pues todos aquellos fenómenos que llamaban la atención a los vecinos de Guadalajara durante, fíjate, desde el año 1414 hasta 1672 tengo recopilados. Uh-huh. Pues todo esto son, hoy día, bajo la luz de la ciencia y de la lógica, sabemos que son fenómenos totalmente lógicos y naturales, pero que en aquel momento no era así. Uh-huh. Veo que además tienes ilustres protagonistas como San Vicente Ferrer, Uh-huh. como el tercer duque del Infantado, Sí. o con el cardenal Mendoza, ¿no? Y relación con este tipo de fenómenos, que nos la presentas un poquito. Sí, mira, por ejemplo, no sé, el cardenal Mendoza quizás sea el más conocido, ¿no? Que es cuando falleció, pues momentos antes de fallecer, en su agonía, en su casa que estaba al lado de Santa María, pues bueno, pues estaba con vistas al cielo, ¿no? Pues cuentan los vecinos de Guadalajara, que estaban allí en la plaza esperando su fallecimiento, que se apareció una enorme cruz entre las nubes, ¿no? Uh-huh. Esa cruz era semejante a la cruz patriarcal, a la cruz potenzada del cardenal Mendoza, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando estaba agonizando, pues el cardenal lo vio y lo tomó como una señal divina de que Dios le estaba esperando, ¿no? En el cielo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues el revuelo que fue enorme en aquel momento fue inaudito entre los vecinos de la capital, y así queda reflejada en todas las biografías de Cardenal Mendoza en el momento de su muerte. Otro Mendoza, el tercer duque del Infantado, que en este caso con otro fenómeno celeste, como fue el cometa Halley. El cometa Halley, bueno, en aquel momento no se sabía lo que era. Digamos que esto fue en el año 1531. El tercer duque del Infantado estaba ya en sus últimos momentos, estaba agonizando, llevaba una enfermedad que suponemos que por las descripciones parece ser que era cáncer, llevaba muchísimos meses ya de agonía, y ya lo que hacía era, pues cuando uno está en esta situación, pues se dedica a invocar a Dios, ¿no? A hacer rogativas, a pedir un milagro, no sé, se llenó la casa de imágenes devotas, ¿no? Para pedirle a Dios, no tanto que le curara, pero sí que le acelerara y que no tuviera ese sufrimiento tan grande que tenía. Entonces su médico, bueno, entre comillas lo de médico, que era el que le trataba, le dijo de que en aquel momento se estaba produciéndose la visión de un gran cometa en el cielo, y le dijo que ese cometa era debido a su enfermedad, que era debido a que su vida había sido muy lujuriosa, ¿no? Que tenía muchos líos con faldas de mujeres, y que era una especie de castigo divino por su modo de vida que había llevado. O sea, que menudo médico que encima, que en vez de curarle, le dice que la culpa es suya, Ya, y que lo certifica con una visión divina en el firmamento. en fin. Bueno, el hombre murió fastidiado y encima con ese remordimiento de conciencia. Bueno, la cuestión es que lo que vio con el paso no de los años, sino ya de los siglos, se confirmó de lo que apareció en el firmamento era el cometa Halley. Ajá, ajá. Claro, aquí estamos hablando mucho de las interpretaciones que en este caso médicos Sí. o el pueblo pues daba de estos fenómenos, y que podían ser de lo más variopinto. No sé si hay alguno en estos prodigios celestes, antes de pasar al siguiente bloque, que especialmente llame la atención o que quieras comentar, algún otro, porque son 6 capítulos, tampoco vamos a destripar el libro. No, son fenómenos extraños que muchos autores hoy en día pues lo interpretan como si fueran platillos volantes en la antigüedad, pero que realmente no lo son. Son Ujú. fenómenos naturales, astronómicos, que se dieron en ese momento, y que la gente pues le da la interpretación social que había en ese momento, en su momento social y cultural, del siglo XV, XVI, XVII, pues lo interpretaban según lo que había en ese momento. Bueno, seguimos avanzando el libro, y ahora sí nos vamos a Historia de Fantasmas, historias que nos llevan desde Lupiana hasta Sigüenza, pasando por Riva de Santiuste, ¿no? Sí, bueno, he tenido que hacer un pequeño filtro porque historias de fantasmas en nuestra provincia está llena, y quizás he mencionado los más conocidos, ¿no? Que pueden ser el fantasma del Parador de Sigüenza, o el que se conoce como Manuela, el fantasma del castillo de Riva de Santiuste, ¿no? Pues aparte de poner la historia y darle un aspecto así muy tenebroso, muy de misterio, bueno, pues me he dedicado a recopilar y a buscar las fuentes originales de cuál fue el origen de estas leyendas, estas historias que se van contando. Y la verdad no es por hacer spoilers del libro, pero sí, por ejemplo, en el caso de Manuela sí que es muy interesante ver los orígenes de por qué la gente empezó a ver el fantasma en el castillo. ¿Y cuáles son estos orígenes? Pues en orígenes es una asociación supuestamente pro-nazi que se instaló en el castillo, Oh, y que tenía vínculos esotéricos, empezaba a hacer bueno, el castillo estaba en ruinas prácticamente, sí. entonces empezó a coger adeptos, y los adeptos se empezaron a reconstruir el castillo engañándolos a base de cursillos con charlas dedicadas al mundo del misterio, ¿no? Con fantasmas, con cosas espirituales, ¿no? Y a base de charlas, engañando a la gente que asistía, pues poco a poco iban reconstruyendo el castillo. O sea, era mano de obra muy barata. Oh, oh. Esos fueron los orígenes, que no tienen nada de particular, pero bueno, así nació la leyenda del fantasma de Manuela. Ajá, ajá. Eh, mm, bueno, Bueno, vamos. sí, no quiero destripar el libro Sí. pero sí No, no, pero que es realmente curioso, ¿no? que veo Hacían que, rituales, que... básicamente lo que hacían eran rituales, y se ponían una especie de sábana encima, bueno, sábana no, de un capuchón, ¿no? Sí, Blanco, iban pasando por encima de las almenas, y claro. la gente del pueblo lo que hacía, veía algo blanco que se movía, veía como una especie de blanca, y decía, mira, eso es un fantasma. A partir de ahí todo eso se fue haciendo una bola de Ajá. nieve, ¿no? Y salió en la radio, ¿no? La radio le dio un gran bombo a la situación, empezó a llegar gente,
mucha gente empezó a afiliar a esa asociación supuestamente esotérica, y bueno, pues eso empezó a crecer, así hasta que se ha formado la leyenda de hoy en día. Bueno, seguimos avanzando en el libro, que como verán no faltan datos y no falta investigación. Nos acercamos ya del tercer bloque, al de milagros, y también milagros repartidos por toda la provincia, por Tartanedo, Sí. aquí por Guadalajara, por Fuentelencina, ¿no? ¿Cuáles son los milagros más llamativos o que más te han llamado la atención cuando los has estado investigando, de cuántos han acaecido aquí en Guadalajara, cuántos se han atribuido aquí en Guadalajara? Por supuesto, yo me encanta sobre todo la historia de la Virgen del Madroñán en Auñón, ¿no? La historia de los milagros de la Virgen desde sus orígenes en el siglo XI es maravillosa, ¿no? De cómo surgieron aquellos, cómo se apareció la Virgen al pastor en el pueblo, cómo empezaron a hacer los primeros milagros, cómo la fe popular empezó ya a arraigar y se extendió la fama de la Virgen del Madroñán como milagrera por toda la provincia, cómo llegó a la corte esa fama y cómo el padre Miguel de Yela, que era un sacerdote vecino de Oñón, pues utilizaba a la Virgen para sus propósitos que hacía exorcismos. Padre Miguel de Yela era un exorcista, ¿no? Que en su labor evangelizadora, y mientras recorría toda España evangelizando, pues tenía estampitas e imágenes de la Virgen de Madroña, y que iba aplicando a aquellos enfermos que eran tomados como poseídos por el diablo, y lo que hacía con eso, hacía una especie de ritual de exorcismo y les sanaba así. También en la fama de milagrera de la Virgen también está en el siglo XX. Tengo el último caso de curación de la Virgen, que se dio de una niña que era paralítica, ¿no? Y que en 1920 y tantos le dio un beso al escapulario de la Virgen y se sanó delante de todo el mundo, una romería que había. Bueno, pues ese tipo de detalles son lo que he hecho, ha sido recopilarlos, darle una estructura lógica. Y bueno, pues ahí tenemos un capítulo que va a hacer las delicias, aparte de los vecinos de Unión, a todos aquellos lectores interesados en estos temas. Bueno, el capítulo cuarto habla de platillos volantes, noticias de platillos. Ya aquí salimos un poquito de la frontera provincial y has recopilado avistamientos en toda Castilla-La Mancha, además de hablar pues de avistamientos ya así dentro de la provincia, como el de Sacedón o el del Cerro del Pimiento aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, bueno, lo que he querido hacer tenía demasiada información sobre casos de platillos volantes en Guadalajara y sobre todo en Castilla-La Mancha. Lo que he querido es centrarme en los inicios. He cogido todos los casos de 1947 a 1953, que es básicamente los inicios del fenómeno de los platillos volantes en España. Los he focalizado en nuestra comunidad autónoma y, bueno, pues me han salido unas historias realmente interesantes y con muchas novedades que la gente que quisiera que lo leyera. Por ejemplo, he recopilado todas aquellas, el interés que tenía la CIA en todas las noticias de platillos volantes en España. Pues bueno, pues se focalizó muchas veces en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Muchos de los casos que están mencionados en la prensa local, pues digamos, entre comillas, el espía de turno trabajando por la CIA lo recopilaba y lo mandó a Estados Unidos. Con lo cual, cuando en el año 1900, hace 80 y tantos, se desclasificó los casos ovnis de la CIA, pues aparecieron todos los casos que estaban en nuestra comunidad autónoma. Los de Cuenca, por ejemplo, el caso de los ovnis de Manglana, pues bueno, pues está en las bases de la CIA. Es muy curioso, muy curioso. La verdad es que son aspectos que siempre han llamado mucho la atención a la mayoría de la gente, todos estos que tratas en el libro, y que seguramente pues van a hacer del mismo todo un éxito de venta, sobre todo teniendo en cuenta que viene avalado ni más ni menos que por el cronista provincial Antonio Herrera Casado, no solo porque se edita en AH, sino porque es quien ha prologado esta obra, y además has contado con la colaboración de uno que ha sido colaborador de Radio Guadalajara, hablando de este tipo de temas, y que ocasionalmente también entra pues para hablarnos, como es pues David Cuevas, efectivamente. Sí, David Cuevas, además recientemente ha publicado su libro Los sin rostro, que también habla de muchísimos casos sucedidos en nuestra provincia. Y bueno, pero lo que realmente es curioso y llama la atención es que Antonio Herrera Casado, en su prólogo del libro, pues menciona todas sus experiencias personales que ha tenido con el mundo del misterio, que no son pocas. Nos dice que cuando era pequeñito Antonio tuvo ocasión de ver junto con su padre un platillo volante en Guadalajara. Nos lo cuenta, o aquellos fenómenos de sanación o de milagros que ha tenido en su familia, de gente que estaba enferma, que gracias a una intervención divina pues
del Cristo Medina Celi pues se sanó y cosas así, ¿no? Esos detalles que no sabíamos de Antonio Herrera Casado, pero que sí demuestran de que él también le gustan estos temas y que está muy familiarizado con esta temática. Desde luego. Vamos a ir terminando, si te parece. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Bueno, primero, el libro lo podemos adquirir en las librerías normales, ¿no? De toda la vida, pero también se puede adquirir en los sistemas digitales, tanto en Amazon como a través de la página web de AH, donde se puede pagar ahí con tarjeta, o bien a través de la página digital de la editorial Océano Atlántico Editores, donde ahí se puede hacer a través de una transferencia o a través del pago por Bizum. Tenemos todos los ámbitos posibles para poder pagar, para que nadie se quede sin su libro. Y también mencionar que se trata de un libro benéfico. La parte que de los libros que se compren a través de la web de Océano Atlántico Ediciones, bueno, pues irán destinadas a la ONG de Banco de Alimentos de Guadalajara. Todo lo que el beneficio que supuestamente recaude y querían a mi favor, bueno, pues lo cedo amablemente a los bancos de alimentos de Guadalajara, que no sé si se sacará mucho o poco, pero oye, es un detalle. Desde luego que sí, nunca va a venir mal. Muchísimas gracias, Ángel Arroyo, por esta obra, Prodigios y Misterios de la Provincia de Guadalajara, editada entre AH y Océano Atlántico. Y muchísimas gracias por haber venido aquí a Es la Mañana de Guadalajara a describirnosla. Adelante con ello y cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias a vosotros.